Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar el día de hoy de conferencias que estamos organizando a través de los capítulos IEEE de COMSOC. El día de hoy vamos a organizar estas conferencias de parte de la SPOCHA que estamos realizando en una semana entre algunas universidades del país, un poquito para que David también esté al tanto. El día de hoy nos va a ayudar con la primera como exposición David Sanipatín. Él es ingeniero en electrónica, telecomunicaciones y redes por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Actualmente es doctorando en telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia y apasionado investigador en fotónica. Trabaja como técnico superior de investigación en el Photonic Research Lab de la Universidad Politécnica de Valencia, donde colabora en proyectos de investigación con empresas internacionales, con una trayectoria destacada que incluye publicaciones en revistas de alto impacto como Nature Scientific Reports y Sensors and Actuators, así como presentaciones en conferencias internacionales de prestigio como ICTON en Italia y OFS 28 en Japón. También ha sido galardonado con el Premio Francisco Villuendas en la reunión española de optoelectrónica por su notable potencial de transferencia tecnológica. David combina conocimientos en diseño y simulación de sensores y chips fotónicos con su experiencia práctica en telecomunicaciones. Es un gusto tenerte, David, y te cedo la palabra para que puedas iniciar tu presentación. Muchas gracias, por cierto, por colaborarnos y aceptar esta invitación. Muchas gracias, Jefferson, a ti por la invitación también. Siempre es un gusto poder colaborar en este tipo de eventos que, bueno, cuando era estudiante también me eran de gran utilidad para enterarme un poco y también motivarme a ver qué es lo que se venía después. ¿Pueden visualizar la diapositiva, tal vez? Sí, sí se ve. Sí, ok. Ok. Bueno, bienvenidos a esta presentación que he titulado Fotónica, el futuro de los sensores y los circuitos integrados. Empezar esta presentación básicamente en tres secciones. En la primera, una pequeña introducción a qué es la fotónica y un poco definir qué es la luz para estar un poco más claros con los conceptos. Luego pasaré a a la parte de sensores de fibra óptica y vamos a explorar un par de configuraciones muy básicas y también un par de aplicaciones. A lo mejor no les suena mucho a todos, o tal vez algunos sí están más familiarizados. Y luego también vamos a mirar algo que es un poco más nuevo, digamos, es un poco hot topic ahora mismo, que son los circuitos fotónicos integrados, que en realidad no son tan nuevos como creemos, pero apenas ahora llegamos a tener la precisión de controlar los materiales a nivel nanométrico, con lo que ahora sí podemos realmente hacer estos circuitos fotónicos con gran precisión y básicamente para aplicaciones industriales. Vamos también a ver un par de dispositivos. Voy a comentar rápidamente cómo se diseñan estos dispositivos y también un par de aplicaciones. Primero que nada quería también introducir el grupo en el que estoy, que somos del Photonics Research Lab. Básicamente somos un grupo que nos dedicamos a fotónica en general, tanto en fotónica de microondas, en fotónica integrada programable, fotónica híbrida, sistemas de sensores con fibra óptica, computación fotónica analógica y también hacemos mucho de comunicaciones ópticas inalámbricas. Realmente nos dedicamos a una gran variedad de temas, por lo que tenemos mucha colaboración con empresas y también muchas universidades, por lo que si alguno de estos temas pues son de interés para alguno, igualmente podremos colaborar ahora mismo o en un futuro. Bueno, en cuanto a la fotónica es la disciplina que se encarga de la generación, manipulación, transmisión y detección de fotones. Esta ciencia constituye básicamente el análogo a la electrónica tradicional, pero la diferencia es que usamos partículas de luz en lugar de electrones. La diferencia principal radica en que los fotones básicamente carecen de masa y no interactúan entre sí. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo de electrónica tradicional donde tenemos un voltaje a través de un cable, estas partículas
van a colisionar continuamente entre ellos y van a generar, por ejemplo, calor, pérdidas, etcétera. En el caso de la fotónica esto no sucede. Por ejemplo, también podemos tener fotones transmitiéndose bidireccionalmente sin interactuar unos entre otros, lo cual también es una gran ventaja. Otra de las ventajas también es que vamos a estar trabajando a la velocidad de la luz, lo cual es muy importante. Pero claro, siempre tenemos el cuello de botella al final del enlace, que será la parte en la que transformamos los fotones a electrones para poder transmitirlos, que también es una parte que se está trabajando mucho ahora mismo. Por ejemplo, NVIDIA ha sacado su procesador fotónico, el cual trata de procesar estas señales fotónicas, pero también en el dominio de la luz, o sea, sin tener que tratarlos de mover al dominio de los electrones. En cuanto a alcance disciplinario, yo diría que la fotónica es una ciencia o una disciplina bastante amplia. He conocido colegas, tanto mecánicos como gente en computación, software, etcétera, trabajando en este tipo de sistemas, debido a que tiene un gran alcance. Y cada uno, por supuesto, trabaja en lo que viene a ser más a su disciplina, o sea, más cercano a su disciplina. Por ejemplo, la gente de química trabaja mucho en ciencia de materiales. Nosotros como ingenieros de telecomunicaciones, digamos que tenemos una formación un poco más amplia, vemos un poco de física, un poco de redes, un poco de etcétera. Teoría electromagnética, que es muy importante también. Y bueno, entonces esta ciencia fue reconocida como una de las 6 tecnologías claves para el desarrollo industrial europeo, por lo que ahora mismo también hay mucha inversión en estos temas, tanto en generadores, moduladores, diferentes tipos de fibra óptica. Ahora mismo también hay nuevos tipos de fibra óptica con muchos núcleos ocupando el mismo espacio o incluso núcleos de aire, con los cuales nos quitamos algunas limitaciones que nos dan los materiales, como absorción en ciertas longitudes de onda o pérdidas que muchas veces nos afectan en los enlaces. En cuanto a aplicaciones en la vida diaria, tenemos muchísimas. Ahora mismo estamos hablando a través de una videollamada que viene a través de fibra óptica hasta cada una de nuestras casas. Luego también tenemos en la medicina, tomografías, láseres quirúrgicos, etcétera. En la agricultura, en la seguridad, sobre todo ahora es muy sonado también el tema de monitoreo de salud estructural con sensores de fibra óptica y también de los cables marítimos de fibra óptica. La luz. Bueno, la luz es en realidad radiación electromagnética compuesta por fotones, pero un fotón es un cuanto indivisible de energía que se propaga como una onda electromagnética. Y como ya sabemos, cada fotón pues tendrá una energía dependiendo de su longitud de onda. Mientras más corta es esta longitud de onda, por supuesto va a tener más energía, como en el caso de los rayos gamma, los rayos X, etc. Y un ejemplo muy práctico de qué es un sensor óptico es precisamente nuestros ojos. Podemos visualizar que nuestros ojos realmente son un sensor fotónico porque podemos ver distintos colores y discriminarlos según su longitud de onda. Por ejemplo, si vemos colores rojos, vamos a ver que su longitud de onda está alrededor de los 700 nanómetros. También tendremos violetas, azules, etcétera, en longitudes de onda mucho más cortas. Y de la misma manera, el espectro sigue hacia el infrarrojo o hacia el ultravioleta, dependiendo del caso. En esta siguiente sección voy a introducir ya más a fondo acerca de qué es un sensor de fibra óptica, siempre tomando en cuenta que tomamos como base siempre una fibra óptica estándar, una fibra óptica de telecomunicaciones que se usa en nuestros hogares básicamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues usando redes de Bragg, principalmente, que son redes periódicas inscritas dentro de una fibra óptica que tienen una longitud de onda de resonancia. Esta longitud de onda de resonancia, por ejemplo, al aplicar una deformación a la fibra, va a tender a cambiar su longitud de onda de resonancia, es decir, su pico se va a mover hacia los azules o hacia los rojos.
También tenemos interferómetros, en este caso como un Perdón, interferómetro David, de que te interrumpa. sí, Parece que se nos quedó la presentación, pero estamos viendo solo la primera diapositiva y no están avanzando. ok. Em, No sé, como que se nos quedó viendo, se quedó viendo la parte de los speaker notes y demás, pero no se ve cómo va avanzando la presentación. ok, un momento. Ok. Ahora tal vez pueden ver la presentación. Sí, ahí sí se ve. Muchas gracias, David. Sí, bueno, podría empezar de nuevo. Un Sí, resumen. seguiré rápidamente la parte del inicio. Bueno, estaba diciendo que he dividido esta presentación en tres partes, básicamente. Vamos a ver la primera parte de la introducción, luego vamos a ver sensores de fibra óptica y circuitos fotónicos integrados. Hablé un poco del grupo, de lo que hacíamos, etcétera, y definimos qué es la fotónica, qué es la ciencia que se dedica básicamente a la generación, manipulación, transmisión y detección de estas señales. Decíamos que es importante saber que los fotones carecen de masa y es por esto que no interactúan entre sí. Es decir, podríamos tener millones de fotones transmitiéndose a través de una fibra óptica y estos no interactuarían entre sí, como lo hacen los electrones, por ejemplo. Los electrones chocan unos contra otros y generan calor, lo cual tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, en data centers que tenemos que tener una temperatura muy estable para que todos nuestros dispositivos trabajen correctamente. Mencioné también acerca del alcance disciplinario, que básicamente muchas carreras pueden trabajar en fotónica sin tener que realmente hacer una carrera en fotónica que en realidad no existe. Normalmente la gente de física y telecomunicaciones tienden a hacer algunos másters o alguna especialización corta de un año o más para adaptar un poco esta teoría electromagnética. Por ejemplo, la carrera de matemática también suelen hacer parte de modelos matemáticos, etcétera. Decía también acerca de las aplicaciones en la vida diaria, como las telecomunicaciones, medicina, agricultura y seguridad, que básicamente introducen la fotónica a la vida diaria, como por ejemplo nuestros sensores de los teléfonos, los sensores de identificación facial de los teléfonos. Mencioné acerca del espectro electromagnético, que decíamos que la luz básicamente es radiación electromagnética compuesta por fotones, que fotones son cuantos indivisibles de energía. Y esto es muy importante, ya que podemos cuantizar qué tanta energía llega a un detector. Hablaba también que uno de los detectores más comunes o el que en la naturaleza nos va a sonar más es básicamente el ojo humano, donde nuestro ojo es capaz de identificar las diferentes longitudes de onda y discriminarlas. Sabemos que un rojo es un rojo por su longitud de onda y que un azul es un azul por su longitud de onda también. Luego introduje la parte de sensores de fibra óptica, que es en la parte que me quedé anteriormente. Un momento. Ok. Hablamos que las redes de Bragg, que en todos estos tipos de sensores partimos de una fibra óptica convencional. En este caso, las redes de Bragg están inscritas en una fibra óptica. En el núcleo de una fibra óptica hay distintos mecanismos con los cuales podríamos inscribirlos, que voy a hablar también posteriormente. Tenemos interferómetros también, como en el caso a la derecha, eh, donde podemos ver que a través de una fibra óptica
y un beam splitter podemos transmitir información en ambos sentidos, es decir, vamos a tener información o un pulso o un fotón transmitido en ambas direcciones. Esto normalmente se utiliza para hacer giroscopios. También tendremos Fabry Perot interferometers, que básicamente es una fibra óptica, como pueden ver que está cortada. Y este corte crea una superficie reflectiva, la cual va a tener cierta reflexión y cierta transmisión. Parte de la información o parte de la luz que sale de la fibra óptica luego puede interaccionar con un actuador, como en este caso un espejo, para luego ser devuelta a la fibra y obtener información de esta cavidad. También tenemos Rayleigh backscattering, que básicamente es como un pulso interactúa a lo largo de la fibra. Como sabemos, una fibra no es perfecta a nivel micrométrico, tiene imperfecciones. Al doblarla, también su índice de refracción cambia ligeramente, si se estira o etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas imperfecciones va a generar pequeñas reflexiones que se podrían básicamente procesar para saber dónde exactamente hay un intruso, por ejemplo, en una fibra óptica marítima o si se coloca, por ejemplo, se suelen hacer en las estaciones del tren, se coloca fibras ópticas en las estaciones del tren para saber si hay intrusos básicamente o alguna persona tratando de entrar a las estaciones sin permiso, etcétera. Ahora, una Fiber Bragg Grating, que es una rejilla de Bragg, como decía, está inscrita en una fibra óptica y tiene pequeños cambios de índice de refracción dentro de la fibra óptica y refleja una longitud de onda específica. Esta longitud de onda es conocida como la longitud de onda de Bragg y esta longitud de onda es la que va a cambiar con la temperatura o con el strain, con el uno o con el otro, dependiendo de la expansión térmica de la sílica. Por ejemplo, si calentamos una fibra óptica, esta fibra óptica va a expandirse nanométricamente, pero va a expandirse. Y es lo que alcanza a ver nuestro sensor. Y también si esta fibra óptica se calienta, va a cambiar su índice de refracción 1 por 10⁻³ pero va a haber un cambio. Y este cambio se puede detectar con una simple red de Bragg. Y lo mismo en el caso del strain. Vamos a tener que una fibra óptica se puede estirar nanométrica o micrométricamente, pero va a cambiar por la misma estructura cristalina. Al estirar un cristal, va a tender a ser más hueco, entonces su índice de refracción va a cambiar. Por lo tanto, su longitud de onda va a moverse hacia azules o hacia rojos. Y el segundo mecanismo básico, podríamos decir, que sería un Fabry-Perot interferometer, que es un interferómetro básicamente que consta de dos superficies reflectivas. Normalmente la primera, como en este caso de aquí, es una fibra óptica, donde parte de la luz se refleja en la punta de la fibra y parte de la luz se transmite. Luego esta luz que se transmite llega a, por ejemplo, un actuador piezoeléctrico o microelectromecánico y lo mismo, parte de la información se refleja. Bueno, en este caso la mayor parte de la información trata de ser reflejada. En este caso se suelen colocar metales aquí para poder medir esta cavidad. A la respuesta de esta fibra óptica tendremos una firma espectral que va a tener un FSR asociado, que se puede medir en la longitud de onda. Por ejemplo, en este caso estamos en la banda C, que es la banda que se usa normalmente para comunicaciones también. ¿Cómo se fabrican estas Fiber Bragg gratings? Normalmente hay dos mecanismos principales. El uno es con face masks, que son básicamente estructuras que crean un patrón de interferencia. Y este patrón de interferencia va a cambiar el índice de refracción de nuestra fibra óptica. En este caso podemos ver que aquí está nuestra fibra óptica. Un láser incidirá sobre esta máscara de fase y cambiará el índice de refracción de nuestra fibra. Este índice de refracción que fue cambiado, pues nos dará una longitud de onda de respuesta, que es la que mediremos básicamente. Luego, otra de las técnicas, que es con la que normalmente dentro de nuestro laboratorio hacemos
Las redes de Bragg es con un láser de femtosegundo, donde transferimos básicamente energía a la fibra óptica, como si la calentásemos, pero no específicamente es calentarla, porque la energía se transfiere a través de ionizando los electrones que están en la fibra óptica. Y al cambiar precisamente el índice de refracción de esta fibra óptica, podemos hacer distintas cosas. Como pueden ver aquí he puesto 4 ejemplos bastante sencillos, donde podemos hacer una chip de FBG, donde vamos a tener una respuesta mucho más amplia, o una phase shifted, donde vamos a tener un notch en el centro. Y esto se puede usar para distintas cosas. También tenemos una tilted de FBG, donde no la información en este caso, sino más bien la luz como tal, se la va a tirar al cladding de la fibra, y esta fibra pues va a ser usada como un sensor de índice de refracción. También tenemos Fabry-Perot interferometers inscritos dentro de una fibra óptica. En este caso inscribiremos las dos superficies reflectivas dentro de la fibra óptica. Y lo mismo, tendremos una firma espectral, y esta firma espectral pues irá cambiando dependiendo de si hay cierta tensión a la fibra o si hay temperatura, o etc. Por supuesto, hay aplicaciones industriales que ya están probadas. En este caso es de una empresa asociada a nuestro grupo que se llama Calsense, que varios profesores fueron fundadores. Estas redes de Bragg, estos sensores básicamente son puestos en puentes, por ejemplo, en este caso. Los sensores son puestos en cada una de las vigas del puente, y en base a cómo se deforman estos sensores se puede inferir cómo se deforma toda la estructura como tal. Y por ende se pueden saber los máximos de tensión que puede soportar esta estructura, etcétera, etcétera, etcétera. También otra aplicación importante de un proyecto fue el sensado de hidrógeno, en este caso porque el hidrógeno es un combustible, pero es un combustible hasta cierto punto interesante y peligroso, porque al superar el 4% de concentración en una atmósfera, pues se auto ignite, se autoconsume, digamos. Es decir, va a comenzar, no necesitaría una chispa para encenderse, sino va a comenzar a quemarse básicamente. Y esto es muy peligroso porque las llamas de hidrógeno básicamente no tienen un color, entonces no sería imposible de detectar por un operario, por ejemplo, sino simplemente tendría quemaduras y no sabrían dónde está la llama. Es por eso que también se realizaron sensores de hidrógeno, en este caso hasta el 4%, que es la de seguridad. Y podemos ver que, por ejemplo, aquí tiene 1, 2, 3, 4%. Y la sensibilidad, por supuesto, hasta el 4%. Como mencioné anteriormente, los sensores de fibra óptica pueden detectar o solamente deformación o solamente temperatura. Una de las cosas que propusimos fue detectar las dos al mismo tiempo, deformación y temperatura, que es básicamente uno de los trabajos que he realizado durante el doctorado, donde diseñamos y simulamos una estructura específica dentro de una fibra óptica. Esto es el core de una fibra óptica normal de comunicaciones. Y estos son los pulsos inscritos con un láser de femtosegundo. Diseñamos la red de Bragg básicamente. Y nos fijamos que creamos unas estructuras con una resonancia extra, digamos, por así decirlo, donde esta estructura de resonancia nos ayuda a discriminar qué parte de la contribución es de la temperatura y qué parte es del strain. Como podemos ver, también se proponen distintos periodos, distintos niveles de potencia, etcétera, dependiendo de la aplicación. Y bueno, algún análisis con deformación. Esta es otra de las estructuras que también propusimos. En este caso es una red de Bragg inscrita en una fibra óptica de comunicaciones también, pero en este caso un poco deformada y con una esfera de sílica al final. En este caso, esta red de Bragg se va a deformar debido a que tiene PDMS dentro del sensor, que es un polímero que se expande mucho más rápidamente que la sílica. La sílica se expande muy poco
y a pesar de eso se pueden medir cosas, pero este sensor se expande mucho más, con lo cual llegamos a una sensibilidad de 22 veces la sensibilidad de una red de Bragg normal, que es la sensibilidad más alta que se ha obtenido hasta ahora. Y como pueden ver aquí, algunas imágenes de los equipos de fabricación, donde tenemos la red de Bragg inscrita en un punto de este taper, tenemos la esfera al final, algunas fases de la fabricación también. Estos los fabricaba yo, de hecho, entonces todas estas imágenes las tomamos en el laboratorio, etcétera. Y aquí al final pueden ver el resultado. Es un sensor básicamente de 180 micras de diámetro y que tiene 4 milímetros de largo. De igual manera se analiza la frecuencia de Bragg, que es la frecuencia de resonancia que tiene la mayor potencia dentro del espectro, y a través de eso se infiere la sensibilidad. Otra de las estructuras también y otra de las aplicaciones en la que nosotros buscamos un nicho de mercado, por así decirlo, es el sensado de voltaje, específicamente de voltaje DC y en muy bajo rango, en el rango de los milivoltios. Para esto usamos unas estructuras que se conocen como microelectric mechanical systems, que básicamente son estructuras mecánicas, pero a nivel micro. En este caso podemos ver que esta es una de las estructuras que fabricamos, o bueno, que las fabricaron en Barcelona las personas que se dedican a fabricación. Nosotros simplemente la diseñamos y mide alrededor de 600 micras de largo y 400 micras de ancho. Aquí podemos ver la comparación con una fibra óptica y a través de esta estructura podemos sensar el voltaje dentro de menos de 1 milímetro cúbico de volumen. También propusimos otras estructuras, por ejemplo, usando un doble cantilever, en este caso el cantilever está hecho de un piezo eléctrico que se dobla al ser aplicado un voltaje, como pueden ver aquí. Entonces la firma espectral que tenemos a 0 voltios es constante y al aplicar cierto voltaje, pues esta firma espectral cambia. También tiene limitaciones, como pueden ver. Entonces propusimos una configuración con un doble interferómetro, donde la señal es un poco más compleja de procesar, que es la señal que está aquí a la derecha. Pero podemos ver que al hacer un cambio de 100 milivoltios se nota muchísimo la diferencia. Y entonces básicamente nuestro sensor podría llegar a ver nanovoltios de voltaje aplicados, y todo esto sin tener interferencia electromagnética con el exterior, ya que la luz no, o sea, no tiene interferencia con ondas electromagnéticas intrusivas en el ambiente. Nada más que agregar de esta parte. Luego vamos a ir a la parte de circuitos fotónicos integrados, ahora que tenemos un poco mejor establecido la definición de una fibra óptica, por ejemplo, que lleva luz a través de un sistema. Básicamente los chips, los circuitos fotónicos integrados, tienen un principio bastante similar, que es el de la confinar la luz en un material con un índice de refracción mayor que el del cladding. En este caso es un experimento que se suele hacer para llevar un láser a través del agua. En este caso está hecho con un cristal y pues es lo mismo que se hace a nivel nanométrico con un chip. Esta guía de ondas básicamente es capaz de confinar la luz y llevarla de un punto a otro. Y bueno, no solo llevarla de un punto a otro, pero sino, dependiendo del diseño, puede procesar una señal, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto solo a través de la Total Internal Reflection, que, bueno, yo creo que este tema se lo mira en física 2, puede ser, pero que es muy importante, muy, muy importante. ¿Cómo se fabrican estos chips? Pues, al igual que un chip eléctrico, tiene muchas capas.
Y las guías de onda se fabrican con métodos de litografía, donde se crece el material cristalino básicamente capa por capa y luego se aplican diferentes formas con máscaras y etcétera. En este caso tendremos las guías de onda con ciertas superficies metalizadas también, porque a veces necesitamos, por ejemplo, inyectarle un voltaje a a un metal para calentarlo y así poder cambiar las propiedades de la estructura cristalina, por ejemplo. Y todas estas estructuras, pues primero son simuladas. Algo que me gustaría agregar es cómo se introduce la luz a un chip, que se hace a través de este dispositivo que se llama un grating coupler. Tenemos una fibra óptica de comunicaciones aquí, que inyectaría la luz básicamente a esta estructura, también que es una estructura periódica de Bragg. Y toda esta luz se va a reflejar dentro de una guía de onda, que es una guía de onda que está dentro del chip, básicamente. A través de este mecanismo podemos diseñar una guía de onda que pueda llevar un solo modo también. En este caso no sería una guía de onda cilíndrica como una fibra óptica de comunicaciones, pero sería una guía de onda rectangular. Aquí tenemos otras estructuras donde ya se excitan diferentes modos y se realizan otras cosas con el fin de poder tener mayor flexibilidad con estas señales. Hay dispositivos bastante conocidos dentro de la fabricación de PICs, que son circuitos fotónicos integrados, PICs, como por ejemplo MMIs, que nos sirve para distribuir la señal a diferentes canales, o también procesarlas, o mezclarlas, o etcétera. También modular las señales, por ejemplo, para poder modular una señal en base a otra señal, pero todo esto en el dominio óptico, por supuesto. Tenemos directional couplers que nos ayudan a acoplar también luz evanescente que está en las guías de onda, multiplexadores y demultiplexadores que son muy importantes también. Y todo esto se lo simula con simuladores de, de campos eléctricos y campos magnéticos. Estos chips, por ejemplo, estos chips son unos que fabricamos, que diseñé de hecho en un último proyecto que estamos tratando de hacer, que es un chip que nos ayuda a procesar las señales de los sensores que les mencioné anteriormente y obtener simplemente la información, pero todo dentro de un solo chip. Entonces, aquí tenemos una de estas estructuras con las cuales inyectamos la luz dentro de un chip y pueden ver que aquí la fibra óptica se posicionará en la parte superior y la luz básicamente se inyectará hacia este chip. Una vez que tenemos luz en la guía de onda, pues la procesaremos con distintos patrones de interferencia, con líneas de retardo, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, este es un multiplexador o demultiplexador de 1 a 4 o de 1 a 6 o de 1 a 8, que nos ayudará a tener distintos sensores en una sola fibra óptica que se conectaría en este puerto. Y luego a la salida, pues tendríamos cada sensor en su propio canal, por así decirlo, y podríamos procesarlo individualmente. Todo esto en el dominio de la luz, es decir, no vamos a tener que pasar por ningún modulador electro-óptico o ningún dispositivo que nos pueda dar un cuello de botella en la medida de estos dispositivos. Aquí pueden ver varias simulaciones, por ejemplo, cada sensor podemos ver que se dirige hacia un canal, hacia una salida de esta estructura, por lo cual estaba trabajando adecuadamente. También realizamos las medidas en laboratorio de este chip. Estas son fotografías, de hecho, que están hechas con un microscopio de 200X, si no me equivoco. Entonces podemos ver aquí cada una de las guías de onda, podemos ver cada una de las entradas, salidas, etcétera. Y pues inyectamos la luz. En este caso es para una banda C, que es una banda de comunicaciones. Y en el caso de la derecha es para banda O. En este caso tiene la misma aplicación, en este caso la entrada
difracta la luz hacia una estructura periódica también, y esta luz se enfoca en una salida u otra dependiendo del caso. Aquí podemos ver las simulaciones de las entradas, de las salidas y de toda la estructura, básicamente. Y bueno, creo que eso es todo en esta presentación. Si tienen alguna pregunta, siempre pueden enviar un correo también si gustan. O creo que también tendremos unos 10 minutos para preguntas, así que si tienen alguna pregunta acerca de alguno de los temas que tratamos en esta presentación, o en general alguna otra pregunta, estaré muy gustoso en responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por la exposición. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta que desea hacer en este momento. Podríamos aprovechar el tiempo para las preguntas. Yo tengo una pregunta mientras alguien me hace a mí. ¿Qué aplicación últimamente han puesto ya en la industria de estos sensores, la última que han puesto ya implementada, de todas las que nos mencionaste? La que más se utiliza es los sensores de Bragg, que son en fibras ópticas. Estas fibras ópticas básicamente se adhieren, por ejemplo, en puentes y se mide la longitud de onda de Bragg, cómo ésta se desplaza, y se puede saber la deformación de estas estructuras y por lo tanto de cómo se deforma el puente en la vida real. Se hacen digital twins del puente y se puede saber cómo se deforma, pero a nivel micrométrico, en tiempo real. Eso me parece una aplicación que yo cuando lo vi en persona, maravilloso. Perdón, no se puede escuchar. Perdón, gracias. Tenemos algunas preguntas que nos están llegando al chat y dicen, ¿cuál es la ventaja fundamental de utilizar fotones en lugar de electrones para la transmisión y procesamiento de señales en circuitos integrados? Ya, la principal ventaja es que también se procesan a la velocidad de la luz. En el caso de los electrones, tienen una velocidad, que esta velocidad estará limitada pues por la temperatura del metal en ese momento, incluso de que las líneas de RF estén diseñadas bien, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que los fotones no tienen esa limitación. Ya, gracias. La siguiente. ¿Cuáles son los principales desafíos de fabricación al intentar integrar componentes fotónicos y electrónicos en un mismo chip? Tecnología monolítica versus híbrida, nos ponen algo así. Muy buena pregunta. Los principales desafíos, básicamente, yo diría que el mayor desafío ahora mismo es el precio. Uno de estos chips puede llegar a costar, la última prueba que hicimos nos costó 25.000 euros un chip de 10 milímetros por 4 milímetros. Prototipar estos chips es muy, muy caro, entonces, claro, el margen de error ahí viene a absorberse por la empresa en muchos casos, entonces tampoco hay muchas empresas que se arriesgan demasiado. Otras sí. Es por eso que, bueno, al menos aquí en nuestro grupo, las empresas se acercan al grupo de investigación y preguntan a ver básicamente qué se puede hacer y que ellos pueden aplicar, que ya nosotros más o menos tengamos un control y digamos que ellos lo toman como una consultoría, algo así. Así ellos no tienen que entrenar un grupo de diseñadores, entrenar un grupo de ingenieros, etcétera, que se dedica a esto, sino ellos simplemente buscan procesar su señal en el dominio de los fotones, en el dominio de la fotónica, y ellos nos dicen sus especificaciones. Tenemos a la entrada una fibra óptica y queremos a la salida X o Y cosa. Y no sé si me dejó algo. Integrar componentes en un mismo chip. También otra de las limitaciones es en el propio material, y esto ya viene a ser más ciencia de materiales. El silicio como tal no es un material muy flexible, digamos. Nos sirve como una guía de ondas, sí, pero no tiene propiedades de electro.
electro-ópticas, por ejemplo, que al aplicarles un voltaje específico, cambie sus propiedades. En estos casos hay que recurrir a otros materiales como indium phosphide, gallium arsenide, silicon nitride, etcétera. Pero claro, todos estos tienen fabricantes diferentes, tienen tecnologías diferentes, y ponerlas todas en un mismo chip es realmente un cuello de botella ahora mismo. Pero bueno, hay varios grupos trabajando en esto ahora y se espera tener avances en los próximos años. El micrófono está... Sí, muchas gracias. La siguiente nos dice, ¿cómo contribuye la fotónica integrada a la reducción del consumo energético en los centros de datos masivos actuales? Ya, esta es otra pregunta interesante también. Lo interesante de la fotónica es que, por ejemplo, en un enlace de fibra óptica de 100 kilómetros solo necesitamos un láser en la entrada, básicamente. En el caso del eléctrico, esto no es tan sencillo. Pero también es importante que no tenemos pérdidas. En la fibra óptica no tenemos pérdidas. Las pérdidas están alrededor de 0.3 dB por kilómetro o algo así, 0.1, 0.3. Y pues en un centro de datos, por ejemplo, en un centro de datos masivos, la mayor parte de la energía que se consume es primero en estabilizar los circuitos, en que todo el cuarto frío esté a la misma temperatura, y luego en detectar los fotones, que toda la información viene por fibra óptica también, luego llevarlo al eléctrico, procesarlo en el eléctrico y luego volver a enviarla en el dominio de la fotónica. Si nos saltamos de ese paso a que todo se procese con interferencia fotónica, con interferencia de campos electromagnéticos, pues nos saltaríamos de ese paso de tener toda una electrónica de potencia allí que tiene un coste, y un coste elevado además. Muchas gracias. Por último, el laboratorio donde se hizo la fibra, ¿en dónde está? El laboratorio está en Valencia, en España. Es el Photonics Research Lab. Creo que eso responde a la pregunta. Sí, creo que sí. Listo, creo que no hay más preguntas por el momento. Entonces, David, nuevamente te agradecemos la participación. Sabemos que ahorita ya estás de madrugada, ya te tocó pasar una mala noche para ayudarnos Sí, con esto. acá ya la Te una y agra- cuarto de la mañana. sí, te agradecemos mucho. Muchas gracias, David. A usted. Hasta luego. Vale. Continuando entonces con la siguiente parte, la siguiente exposición, va a estar a mi cargo. Mi nombre es, bueno, no me presenté antes, es Jefferson Rivadeneira. Soy doctor en telecomunicaciones, profesor de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Justo tenemos el contacto con David porque en algún momento fue mi alumno. Y eh, dirijo el grupo de investigación en comunicaciones inalámbricas. Llevamos también la parte o soy tutor del capítulo de ComSoc en la SPOCH, y vamos a hablar el día de hoy un poquito acerca de el censado de espectro inteligente, ¿no? Les comparto. Listo, voy a compartir la pantalla completa para no tener después problemas de las diapositivas. Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca del sensado de espectro inteligente, que ya es meterle un poco de inteligencia artificial a la interfaz radio de los sistemas de comunicaciones.
Esta parte se hizo como parte de un proyecto de investigación acerca del estudio de las bandas adecuadas para 5G New Radio para Ecuador, en el cual teníamos ya la necesidad de determinar cuál es el espectro que está ocupado actualmente por la tecnología y qué bandas teníamos libres, pero de una forma un poco más eficiente. El sensor de espectro es necesario, como ya sabemos, porque tenemos bastante espectro radioeléctrico ya saturado, especialmente en la banda que normalmente la llamamos como sub 6 gigahercios. La mayor parte de transmisiones móviles, radio, televisión, radios comunitarias, etcétera, etcétera, están en esta banda, por lo que el espectro está bastante saturado. Entonces, el conocer partes de espectro libres o huecos de espectro es bastante necesario para poder utilizar mejor el espectro, lo que nos lleva a poder mejorar la eficiencia espectral. Por último, también podemos utilizar sensor de espectro para determinar interferencias, bandas de frecuencia en que nos encontramos o se encuentran interfiriendo con otras transmisiones que están interfiriendo con otras, y poder empezar a trabajar con radio cognitiva y las nuevas tecnologías que están apareciendo, así como las tecnologías que ya van enfocadas hacia la sexta generación de comunicaciones móviles, por poner un ejemplo. Hay varias técnicas de sensado de espectro que históricamente se han venido utilizando. Las técnicas tradicionales, por así llamarlas, son la más sencilla de implementar, detección de energía, que básicamente es seleccionar una parte del espectro que quiero medir y detectar si existe o no energía y compararla versus un umbral. Es decir, si tengo un umbral superior al umbral de ruido, por ponerlo, por ejemplo, puede ser que una señal esté siendo transmitida. Esto tiene varios problemas porque lo único que yo puedo detectar aquí es si hay o no hay una señal en ese sistema, pero no puedo llegar, o en ese espectro, pero no puedo llegar a detectar qué tipo de señal es. No puedo saber tampoco qué ancho de banda ocupa, por ejemplo. Tendría que yo ir moviendo el ancho de banda que yo estoy sensando para hacer la detección de energía para poder hasta cierto punto tratar de identificar esto, pero es bastante complicado y no se puede realmente hacer en la práctica. Otra forma es el utilizar filtros adaptativos, que básicamente es comparar una señal con una señal conocida. Aquí sí ya podemos tener una idea de qué señal vamos a tener, pero nuevamente vamos con el problema de que tenemos que tener varios filtros para varios tipos de señales. Entonces, también vamos incrementando o tenemos un cierto problema aquí. Otra técnica comúnmente utilizada es la detección cicloestacionaria, es decir, dado que las señales electromagnéticas, las transmisiones que realizamos nosotros, tienen características periódicas, entonces se detecta estas características periódicas de una señal para determinar que esta señal o que en cierta parte del espectro está transmitiéndose una señal, ¿no? Y por último, la detección por autocorrelación, que en cambio analiza la correlación temporal de la señal para determinar si existe o no una señal y o si estamos solamente tratando con un espectro en el que existe solamente ruido y pues tenemos libre para transmitir. Estas técnicas han venido mejorándose o han venido en función de las nuevas tecnologías implementando diferentes nuevas técnicas, como por ejemplo el sensado cooperativo. En este caso ya no tengo un solo nodo de medida, sino que tengo varios nodos que están midiendo la señal y que comparten información entre ellos para determinar si existe o no. Otros de los más modernos que se están implementando es ya hacer medidas de espectro radioeléctrico, pero utilizando inteligencia artificial, tanto machine learning como deep learning con redes neuronales. En esto se puede utilizar varios tipos de redes. Lo bueno es que se puede aprender diferentes tipos de patrones, como vamos a ver, y es en la técnica que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es utilizar deep learning, específicamente redes neuronales convolucionales. Son escenarios o son técnicas que nos sirven para escenarios más complejos, que ya podemos detectar qué tipo de señales, incluso qué ancho de banda está ocupando.
Hay otras técnicas que se pueden utilizar como Comprehensive Sensing. Esto se refiere en cambio para tener muestreos sub-Nyquist, es decir, no, para poder mostrar la señal bajo el criterio de Nyquist y poder obtener una respuesta correcta. Y también sensado basado en interferencia estadística, en inferencia estadística. De estos sistemas o estas nuevas técnicas de sensado que han estado apareciendo, es bastante interesante la parte de sensado con redes neuronales, incluyendo inteligencia artificial. Entonces, todas estas técnicas, tanto tradicionales como avanzadas, tienen diferentes niveles de complejidad y también diferentes niveles de robustez. La complejidad, qué tan costoso es, tanto computacionalmente como matemáticamente implementarla. Las técnicas de ingeniería, como dije, en realidad es la más sencilla de implementar, pero si no, su robustez es muy baja, no es muy precisa, por decirlo de otra forma. El filtro adaptativo tiene una complejidad media, pero la robustez es alta. La cicloestacionaria, por ejemplo, tiene una alta complejidad, también su robustez es alta. Y cuando ya a las técnicas avanzadas podemos destacar la técnica de Machine Learning con redes neuronales, que es una complejidad alta. Se espera las avanzadas van a tener en general complejidades altas, pero también la robustez es muy alta. Es decir, vamos a tener una detección del espectro bastante precisa. Enfocándonos un poquito ya entonces en las redes neuronales. ¿Qué es una red neuronal? Una red neuronal no es otra cosa más que un sistema en el que yo tengo entradas, pasa por capas, que se llaman, cada capa va a tener diferente cantidad de neuronas, y voy a neuronales, las CNN, que son las redes neuronales convolucionales, son una de este tipo. Existen redes neuronales recursivas, que son RNN, que es otro tipo, y hay varios tipos de redes neuronales, para mencionar algunos de los principales, y cada una funciona mejor o peor para ciertas tareas. En el caso de clasificación, las que mejor suelen adaptarse para temas de clasificación son las CNNs o redes neuronales convolucionales. Y el trabajo que nosotros queremos hacer con el sensado de espectro es básicamente eso, clasificar una señal que va a entrar, clasificarla en qué tecnología es. El sistema que nosotros implementamos se basa en tres tecnologías móviles. Entonces clasifica entre 5G New Radio y LTE y lógicamente también si es que existe ruido. Entonces, hay dentro de estos tipos de CNN, hay varios tipos que se permiten, o varios tipos de redes que se pueden implementar en función de cuántas capas ocultas tienen. Por ejemplo, las capas ocultas son las capas intermedias, ¿no? Entre entrada y salida. Eso se le denomina la profundidad. También la complejidad, mientras más capas, el sistema va a ser más complejo, lógicamente. La precisión también suele ser que mientras más capas suele ser mucho más preciso. Y también el consumo de recursos, que claro, nuevamente sigue la misma lógica. Si tengo más capas, tengo más neuronas, voy a tener mayor consumo de recursos. Probamos con se probaron cuatro redes neuronales de este tipo, una que se le denominó custom, que es una red que nosotros le pusimos, o se puede poner una profundidad variable. Hay la ResNet 18, que es una red que tiene 18 capas internas, una ResNet 50 que tiene 50 capas y la MobileNet que tiene aproximadamente 53 capas con una característica muy importante. Esta red MobileNet fue creada para que tenga una complejidad baja y pueda ser implementada en dispositivos que no tengan recursos demasiado exigentes, es decir, en dispositivos sin necesitar recursos muy exigentes para poder implementar esta red, como pueden ser teléfonos móviles incluso. Como ya sabemos bien, necesitábamos generar la señal. En nuestro país sí que tenemos señales LTE en el aire. Para tener un mayor control de las medidas que se iban a hacer, se decidió implementar nuestras propias redes de LTE en laboratorio utilizando USRPs. Se utilizaron USRPs B210 del fabricante ETUS. Estas funcionan como la estación base que tendremos aquí.
Luego, utilizando SRS Run, que es un software libre para generar, o un software de código abierto para redes móviles, implementamos el core también del sistema y le dimos acceso a Internet. Luego en el teléfono o la parte del User Equipment se puede hacer lo mismo con USRPs o eliminar este parte de aquí con otro USRP y poner ya un teléfono cost, o sea, un teléfono de los nuestros. Entonces simplemente hay que quemar el chip, se configura la red y se puede crear ya este tipo de red. Entonces, lo que hicimos fue esto, creamos una red LTE con la USRP, luego se le puso en la parte del core de la red en el EPC, que esto está en un computador, y tenemos acceso a Internet. En nuestro país, en cambio, a pesar que ahora ya tenemos en Quito un par de nodos 5G, no teníamos todavía en el momento que se muestra ningún nodo y de hecho en donde estamos nosotros en este momento, que es en Riobamba, no existe todavía cobertura 5G, por lo que también implementamos una red 5G en laboratorio para poder realizar las medidas. Nuevamente utilizando USRPs, en este caso la de la derecha es una USRP B210 con características de ancho de banda de hasta 40 megas, pero dado que la señal es 5G en la banda de frecuencia FR1, que va hasta 100.125 gigas, tiene anchos de banda de hasta 100 megahercios, se utilizó para la red 5G una USRP N310, que esta soporta anchos de banda de transmisión de hasta 100 megahercios. Luego también utilizamos chips para la red específica, chips que nosotros podemos quemar, ¿no? Para nosotros, con el quemador, poder eh, tener esta red que luego la pusimos en los teléfonos. Entonces se ve aquí ese setup donde tenemos los quemadores, las redes y también aquí tenemos la parte del ordenador que va a ser el core del sistema, ¿no? Entonces tendremos aquí una USRP que será el Geno B y tendremos el core que se utilizó Open 5GS Core para este sistema. El setup completo ya para realizar estas medidas, entonces utilizamos un sistema 5G, es decir, una red implementada 5G. Se implementó una red LTE también en el laboratorio y para el censado de espectro ya se utilizó una USRP B210 nuevamente conectada a un ordenador, el cual va a tener las funciones de censado de espectro y utilizando inteligencia artificial. Entonces, en este sistema llegarían las dos señales de forma inalámbrica para poder medir. Sin embargo, el sistema funciona perfectamente en un entorno de medida real. Por ejemplo, si queremos medir estaciones base LTE, que lo hicimos también, porque si tenemos señales de LTE en el aire, pues el sistema funciona exactamente igual. Tenemos la plataforma y luego pues se hace el censado de espectro. Esta es un poco la interfaz que se desarrolló, como digo, dentro del proyecto, una interfaz radio que hicimos en conjunto con Arcotel para el censado de espectro. Se podía seleccionar o se puede seleccionar el tipo de red, se puede entrenar la red si se desea, también escoger el ancho de banda, la frecuencia central, en donde se van a hacer las mediciones. Además de esto se hacía para que el OCRP cambie de frecuencia inicial a frecuencia final continuamente para hacer un barrido continuo de espectro. Es decir, si quiero medir el rango, por decir, de 1 giga a 2 gigahercios, no necesito estar haciendo varias medidas, solamente pongo 1 giga a 2 gigas y el sistema automáticamente va a hacer el censado completo y me va a devolver en dónde existen estas señales. Si han trabajado un poquito tal vez con inteligencia artificial, saben que uno de los medidores para saber que también está funcionando mi red neuronal es la matriz de confusión. Entonces aquí se presenta la matriz de confusión para las diferentes redes neuronales que utilizamos, en donde la diagonal principal representa las veces que acertó y las partes que están en un colorcito más tomatito representan los porcentajes de fallo. Es decir, por ejemplo, aquí era una señal LTE, pero el sistema en el 1% de los casos me detectó que era New Radio. O era una señal LTE y el sistema en el 7% de los casos me detectó que era ruido.
Las matrices que nos dieron fueron bastante alentadoras porque si se fijan, hay sistemas o hay principalmente la ResNet 50, tiene casi el 100% de aciertos. Entonces nos va a dar resultados bastante fiables. El entrenamiento, como saben, es algo de lo que más suele tardar en una red neuronal. Principalmente el entrenamiento sí que se tiene que hacer con GPU para que no tarde tanto. Si no se hace con GPU demora mucho. Y uno de los parámetros es el número de iteraciones y la precisión en la validación que se alcanza. Entonces, en el caso de nuestras redes, la red custom que nosotros definimos tenía 900 épocas o iteraciones y tardó en entrenarse solamente 8 minutos, con una precisión del 95%. Si nos vamos a una de las más exigentes, como la ResNet 50, que recuerden que tenía 50 capas internas o de profundidad, esta también tardó 900 iteraciones, pero se demoró 130 minutos en total en entrenarse. Entonces, mientras más capas tengo, por así decirlo, pues más me voy a demorar en entrenar la red. Sin embargo, la precisión también aumenta, ¿no? Y la MobileNet, que es bastante interesante por ser bastante ligera de implementación, demoró casi una hora y también alcanzó valores bastante buenos. Ya aplicando esto a las señales que nosotros habíamos emitido, vemos aquí cuál es el desempeño de la red. Este es el espectrograma de la señal recibida. Se transmitió una señal LTE con un ancho de banda de 15 MHz, centrada en 795.5 MHz para esta prueba. Y aquí tenemos el espectrograma, donde aquí está la señal LTE con la custom que nosotros pusimos al inicio. Fíjense que no se obtuvieron muy buenos resultados, se confunden. Me sale que hay una señal desconocida por acá, que hay una señal LTE sí también, pero también 5G New Radio. Si hacemos el mismo proceso de detección, pero utilizando otra red neuronal como la ResNet 18, fíjense que la precisión aumenta muchísimo. Me dice que justo en esta parte donde está el espectrograma estoy teniendo una señal LTE. Entonces me está ya reconociendo la señal. Con la ResNet 50 pasa algo muy similar, es muy precisa. Y también con la MobileNet también es bastante precisa en la detección de este espectro. Con eso ya podríamos nosotros con el sistema decir que de tal a tal frecuencia tenemos una señal LTE que está siendo transmitida. Ya transmitiendo las dos señales al mismo tiempo, si nos fijamos en la custom nuevamente, esto sería LTE transmitido, este es el espectrograma de la señal, y esta parte es la señal 5G New Radio. Nuevamente la custom se confunde bastante. En este caso la ResNet 18 va mejor, hay LTE, fíjense por el color, en esta parte, y esta parte 5G New Radio. La ResNet 50, en este caso específico, sufrió un poco de confusión en el ruido, debido al entrenamiento probablemente, y sí que se confundió con decir que es ruido, esta parte que es 5G New Radio. Y la MobileNet versión 2, en cambio, me detectó que la mayor parte es 5G New Radio, cuando aquí había partes de LTE, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el sensado de espectro con este tipo de redes neuronales es bastante preciso. En realidad, hay que mejorar, sí, principalmente cuando nosotros queremos mejorar las redes, tratar de darle más datos y entrenar las redes con datos reales. Los datos con los que se entrenaron estas redes fueron datos sintéticos. Sintéticos quiere decir que fueron generados matemáticamente, específicamente utilizando MATLAB. Sería ideal nosotros coger la señal del aire, que es el siguiente paso para el si se hizo, para 5G no era posible, coger una señal de aire en la que se pueda también entrenar y ver la variación de estos resultados. Finalmente, este tipo de redes neuronales, como ven, son bastante eficientes para el sensor de espectro, principalmente hablar de sensor de espectro inteligente, en donde no me basta decir solamente que tengo una señal en cierto espectro que se está transmitiendo, sino que también puedo identificarla. En el caso de este trabajo específico, se hizo entre dos tecnologías móviles, pero es extrapolable a cualquier tecnología inalámbrica, tanto Wi-Fi, por ejemplo, podría ser Bluetooth, etcétera. Entonces, hay varias
tecnologías que se pueden implementar, simplemente entrenando las redes de la forma correcta. En las redes medidas, la ResNet 50, al tener más profundidad de capas, lógicamente es la que presenta mayor desempeño, al mismo tiempo es más compleja, computacionalmente más costosa y tarda mucho más su entrenamiento. Por otro lado, la MobileNet versión 2 es de bajo consumo, como dijimos antes, tiene niveles de precisión bastante buenos, lo que hace que sea muy deseable para dispositivos de restricciones energéticas como sistemas de IoT o dispositivos para Edge Computing, ¿no? Entonces, este tipo de sensado de espectro inteligente ya estamos el día de hoy utilizándolo. Las nuevas redes ya van a venir con la parte radio o la parte de inteligencia artificial incorporada en la parte radio, tanto para la parte de planificación de redes como para sensado de espectro y también la parte de utilización del espectro de forma oportunista, ¿no? Entonces, dentro de lo que tiene que ver con redes inalámbricas. Hasta aquí sería mi presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, podríamos responder. Yo tengo una pregunta. Diga. Em, Estos algoritmos o estas redes neuronales, es decir, hay un equivalente a que tenga un propietario, por ejemplo Cisco o algo así, o todas son experimentales. No, en realidad las redes neuronales que estamos utilizando no tienen un propietario específico. Son redes neuronales que se pueden utilizar de forma abierta. Podemos, de hecho, crear nuestra propia arquitectura de red neuronal, por eso está la parte de custom. El principio es casi lo mismo, lo que definimos es de diferente forma el número de capas, el número de neuronas que Y tiene los, y le entrenamos. pero por ejemplo, estos pesos son definidos en base a entrenamiento también, o... Claro, se definen con entrenamiento. Entonces, la red Ok. neuronal lo que tiene es la estructura. Entonces, internamente la estructura nosotros definimos de la capa, pero el rato que entrenamos se definen los pesos en base a ese entrenamiento. Mm, ok, gracias. ¿Ya? Veo aquí una pregunta que es que cómo se define el sensor de espectro dentro del paradigma de la radio cognitiva y cuál es su objetivo principal. Bueno, la parte de radio cognitiva es justamente eso, ¿no? O sea, nosotros tener un sistema en el que podemos detectar qué señales están siendo transmitidas. Entonces, el sensor de espectro nos sirve específicamente para eso, para detectar qué señal está siendo transmitida y detectar si es que existe en ese espectro una transmisión. Porque si es que nosotros detectamos, por ejemplo, un hueco de espectro, y eso va como parte de radio cognitiva, si detecto que hay un hueco de espectro, se puede en ese espectro transmitir. No, lo que decía antes, un poco de forma oportunista. Esto quiere decir que utilizo ese espectro un instante de tiempo para poder transmitir, que es el concepto en cambio de radio cognitiva. Entonces, la parte de sensor de espectro es fundamental para que funcione la radio cognitiva. La siguiente pregunta dice, ¿por qué los métodos tradicionales de detección de energía son insuficientes en entornos de espectro dinámico y cómo la inteligencia artificial resuelve estas limitaciones? Por lo que mencioné anteriormente, el problema del método de detección de energía es que lo único que a mí me dice es que existe una energía que supera cierto umbral. Entonces yo puedo con ese umbral determinar que, bueno, si supera un umbral de, me invento, menos 60 dBm en determinado ancho de banda, quiere decir que ahí hay una señal, pero no me dice qué tipo de señal. Entonces, si tengo un entorno de espectro dinámico en el que nosotros estamos cambiando, tengo un espectro en el que tengo varias señales transmitiéndose al mismo tiempo, no es eficiente para detectar esto. Entonces, es bastante limitado en ese sentido. En cambio, el sistema de inteligencia artificial nos permite detectar qué tipo de señales e incluso qué tiempo está siendo transmitida.
como se fijaron, el sistema puede ir continuamente sensando el espectro y determinar espacios en los que esta señal, a pesar que esta señal transmitida, puede tener espacios huecos de transmisión, ¿no? Esos huecos de transmisión en los que no está utilizando ese espectro. Entonces, esto ayuda a resolver muchísimo estas limitaciones. La siguiente. ¿Qué diferencia existe entre el enfoque de gestión de espectro basado en base de datos como en TV Whitespace y el enfoque basado en inteligencia artificial? Ya, el enfoque basado en White Space es que yo conozco geográficamente un área en el que no hay transmisiones. Digamos que es una estadística o una información que tengo de antemano que no se actualiza al menos rápidamente. Pues puede ser que hoy no hay transmisión en Riobamba, en un espectro, y que mañana se concesionó y se puso una transmisora, o no se concesionó, que es el peor caso todavía, que alguien puso un transmisor y empezó a transmitir. Entonces, el manejo en base de datos de eso no lo actualiza inmediatamente. Tendría alguien que darse cuenta, meter en la base de datos, de todo eso. Eso no es inmediato. Pero en cambio, con el enfoque basado en inteligencia artificial, esto es inmediato. Si yo tengo sensando el espectro siempre, en el momento que me aparece una nueva transmisión, automáticamente ya me alerta que existe un sistema que está transmitiendo en ese espectro. Entonces, esto nos ayuda porque la respuesta puede ser inmediata y de hecho, los sistemas basados en base de datos, por ejemplo, no pueden detectar cuando hay huecos de transmisión. Cuando un sistema, por ejemplo, está transmitiendo en la mañana, para hoy la noche no transmite. Entonces, eso no se sabe, simplemente se sabe que hay alguien asignado ahí que puede transmitir cualquier rato. En cambio, el sistema basado en inteligencia artificial me puede avisar qué brechas de tiempo están ocupándose el espectro y qué brechas de tiempo no se están ocupando el espectro, lo que podría servir para tener una especie de, bueno, lo que dijimos antes, que se llama transmisión oportunista, que es en esa brecha de tiempo que no se utiliza, pues mandar otra transmisión, que podría ser también, ¿no? Y por último, las pruebas tenían que hacerse en diferentes horas del día para analizar, las pruebas tenían que hacerse en diferentes horas del día para analizar interferencias. Bueno, las pruebas que nosotros hicimos, las de laboratorio al menos, no necesitábamos tener una limitante de horas del día debido a que estaban controladas dentro del laboratorio con las USRPs. Entonces nosotros sabíamos cuándo le transmitíamos y cuándo le interferíamos y incluso en dónde. Pero las pruebas en campos reales sí se tienen que hacer cuando se detectan interferencias. Lo ideal es hacer en diferentes instantes de tiempo. Aunque recuerden que las interferencias de otros sistemas son interferencias continuas. Es decir, cuando algún sistema me está interfiriendo a otro sistema, eso no es que está pasando un ratito, después se va, sino que son interferencias que existen continuamente. Pero sí es ideal tratar de hacerlo en diferentes momentos del tiempo. De hecho, se tiene que hacer porque es muy difícil ubicar interferencias. Creo que los chicos del Radio Club de Despoch algún momento fueron el año pasado por Bolívar conjunto con Arcotel a buscar un sistema de interferencias y se demora bastantito en poder localizar y ubicar estas interferencias. Entonces, sí, ya en la práctica, en un escenario real, sí se tienen que hacer muchas medidas y uno se demora bastantito en bastantes momentos o instantes de tiempo. Principalmente este problema de las diferentes olas del día se da con los sistemas móviles, porque la carga de tráfico que se tiene en un sistema móvil varía en función del tiempo. Puede ser que en la mañana en una estación base tenga mucho tráfico y en la noche no, y luego en la mañana es que hay interferencias y en la noche no. Entonces, sí, en esos casos sí es mucho más crítico incluso hacerlo en diferentes instantes de tiempo. Si hay alguna otra pregunta más, creo que ya no. Listo. Entonces, les agradecemos nuevamente a todos por su presencia, también por su participación. David, nuevamente te reitero mis agradecimientos por compartirnos lo que estás haciendo e investigando allá por España. Esperamos tenerte pronto por acá de viaje, aunque sea para saludar. Sí, Y, sí, planeo ir este año, así que ya nos veremos por ahí. y a los chicos también,
que les gusta esta parte de telecomunicaciones, es muy bonito, es muy interesante. Como ven, hay muchos campos, muchísimas áreas en las que ustedes pueden trabajar y estudiar y Todos desarrollarse son de personal y teleco, profesionalmente. ¿Perdón? todos son de telecomunicaciones. Exacto. Sí, yo Sí, creo que sí, sí, todos somos yo o he si no todos, visto la mayoría. ingenieros en telecomunicaciones trabajando en las cosas más raras que se puedan imaginar. Sí, es cierto. Es lo bueno de nuestra carrera, tiene muchísimo campo realmente. Sí, sí, muchísimo campo en realidad. Incluso en el Instituto de Tecnologías Químicas hay telecos allí. Sí, es verdad. Chévere, es muy interesante. Listo, entonces chicos, pues les agradezco nuevamente a todos, que tengan una muy buena noche y pues estaremos en contacto. Muchas gracias con todos. Claro. Hasta luego, Jefferson. Cuídate Un mucho. gusto. Hasta luego.